Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 56 ya de esta sexta temporada. Y te doy las gracias como cada semana de estar aquí en tu podcast de literatura que te trae las historias que más te gustan. Quiero dar antes de comenzar un agradecimiento especial a mi señora madre, a la cual amo mucho y que le agradezco que haya dado el inicio, ese disparo de salida para las historias de terror en esta temporada que estamos en este mes, que en particular me gusta mucho. Y bueno, ahora estamos aquí una vez más este sábado, esperando como siempre que te encuentres lo mejor posible. Y pues tenemos preparada una gran historia para esta semana. Entonces, la verdad es que quisiera comenzar con esa historia y no siempre sin antes agradecerles a todos y cada una de las personas que se toman un tiempo para escuchar y compartir todo esto. Recuerden que es completamente gratuito. Si te gusta ese contenido, puedes compartirlo en todas tus redes y te lo agradeceré mucho. Me sirve bastante que más gente lo vaya conociendo. Gracias a todas las personas que ya lo hacen. Y bueno, pues vamos a preparar. Estamos en este mes de octubre. Nos estamos acercando a esas fechas ya importantes que siempre nos van llevando en este cambio de estación. El otoño es una gran temporada del año porque nos marca esa renovación, es el fin de las cosechas. En el pasado tenía una preparación muy límite, se estimaba que como esta parte espiritual nos llevaba a este punto en el de que si las personas no se habían preparado lo suficiente para lo que iba a ser el invierno, sobre todo en el hemisferio norte, porque es lo que estamos tomando como referencia, pues podía convertirse en fatal, ¿no? Entonces siempre era muy... Y lo mismo, esto genera como esta transición, yo no sé si ustedes crean en esas cosas, pero en lo particular yo sí, y ocurre en este flujo de energías y de espíritus, llámenle como ustedes quieran, pero a mí todo eso me encanta y me apasiona, ¿sí? Entonces, vamos a comentar esa semana. Tenemos una gran historia preparada que espero que a todos ustedes les guste y que a lo mejor ya han escuchado en otras versiones. Vamos a tratar de meternos en este escenario que tenemos preparado, siguiendo también ahí las recomendaciones que hemos estado escuchando de todos y cada uno de ustedes. Entonces, para esta semana tenemos preparada una gran historia que la verdad creo que es muy icónica, sobre todo para este lado del mundo occidental. Y es una obra que a mí me gusta, siento que es muy, muy halloweenesca, que tiene que ver con la obra del famoso escritor Washington Irving. Y esta obra toda la obra se desarrolla en un pueblo que de verdad existe en los Estados Unidos y que se llama Sleepy Hollow, que se encuentra en el estado de Nueva York. Entonces, esta historia creo que nos lleva para muchos escenarios y sin duda es una de las que más hemos visto luego representadas como parte de la cultura estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, quisiera que fuéramos directamente a la historia y ya después seguimos platicando, ¿sí? Bueno, pues esta semana tenemos preparada la historia de El jinete sin cabeza, del autor Washington Irving. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hace mucho tiempo, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, existió un joven muchacho llamado Ichabod Crane, que trabajaba de maestro en el pueblo. Crane no era realmente su apellido, pero desde muy niño había quedado huérfano, y la familia que lo había adoptado le decía este apodo porque era extremadamente delgado y alto. Crane era muy pobre y su trabajo de maestro apenas si le daba para sobrevivir. Así que muchas veces sus escasos recursos le provocaban que cuando necesitaba comprarse ropa o artículos personales tenía que sacrificar días sin comer. Ichabod Crane
se enamoró de una bella muchacha, hija del granjero más rico del pueblo. Sin embargo, muchos muchachos, hijos de las familias con más dinero que Crane, también estaban interesados en ella. Así que el granjero no vio con buenos ojos a Ichabod. El granjero y sus amigos ricos controlaban el pueblo, y no veían que un maestro anduviera dando clases por ahí, y mucho menos que ese maestro pobre tuviera la intención de ser el novio de su hija. En el cumpleaños de la hija del granjero se organizó una gran fiesta. Crane sabía que era una buena oportunidad para poder hablar con la mujer de sus sueños, pero como era muy pobre y no tenía nada que comprarle, decidió que lo mejor sería ir al bosque y comprarle un ramo de flores silvestres, más bello que él pudiera encontrar. Al internarse en el bosque se perdió, y después de un rato se encontró con una anciana que trataba de avanzar con una carretilla llena de leña. Crane se acercó a ella y le ayudó a llevar su leña a una cabaña en el bosque junto a un árbol seco. La anciana le agradeció y le dijo: «Ve detrás de ese árbol y encontrarás lo que buscas. Luego camina derecho y hallarás el camino de vuelta a casa». Crane se preguntó cómo podía saber la anciana lo que él quería, pero fue detrás del árbol y efectivamente halló las flores más bonitas que jamás había visto. Cuando volvió la vista para agradecerle a la viejita, ya no estaban ella ni la cabaña. Crane se espantó, pero tomó las flores y se fue siguiendo el camino. Crane llegó a la fiesta muy emocionado y pudo demostrar que era un excelente bailarín. Los muchachos también estaban interesados en la hija del granjero, se pusieron muy celosos, así que decidieron armar un plan. Uno de ellos se puso de acuerdo con la chica y le dijeron: «Cuando bailes con Crane, dile que lo esperarás atrás del granero de tu padre al terminar la fiesta. Le vamos a hacer una broma». Ella accedió, y al bailar con el enamorado Crane le dijo de la cita falsa, y al terminar el baile, él fue corriendo al lugar de la cita. Crane llegó esperando que en aquel lugar cobijado por la noche pudiera tener un momento romántico con su amada. Pero en lugar de ello, se topó con 6 muchachos que, ocultos por la oscuridad, lo golpearon con palos hasta que el pobre Ichabod Crane quedó inconsciente. Entonces lo desnudaron y lo aventaron al río con agua helada. Cuando despertó Crane, se encontraba en un sillón mecedor abrigado con una cobija junto al fuego dentro de una cabaña, y vio que una anciana le agregaba leña al fuego. La anciana le dijo: «Duerme, descansa tus heridas, y deberías quedarte en el bosque. Allá en ese pueblo no hay nada bueno para ti». Pero el joven le dijo que no se iría nunca de Sleepy Hollow, y que ni el mismo diablo lo podría hacerse ir de ahí. A lo que la anciana le dijo: «Cuidado con lo que deseas». Crane se quedó dormido, mientras una extraña sombra salía del fuego. Al despertar, Ichabod Crane estaba en su escuela dormido sobre su escritorio y vestido. Aún no entendía qué había pasado, pero estaba feliz de no haber tenido que regresar desnudo hasta donde vivía. Ichabod siguió visitando la casa de la hija del granjero, y éste pensó en una forma de cómo deshacerse del maestro. Habló con él y le dijo: «Mire, señor Crane, necesito que me haga un favor que nadie tiene el valor de hacer, y es llevarme esta carta de negocios a un señor que vive en Boston. Pero para poder llegar hasta allá, hay que cruzar por los campos de batalla, y entenderá que es muy peligroso. Si lo logra ir y volver con la respuesta de esta carta, le daré el permiso para casarse con mi hija». Crane aceptó el trato y comenzó su larga travesía hacia Boston. Para cortar el camino cruzó el bosque, en donde se topó nuevamente con la anciana, y le dijo: «Si vas hacia allá, solo hallarás el sufrimiento». Él respondió que necesitaba ir porque para poder ser feliz con la hija del granjero, y nunca más sería pobre ni estaría solo. Entonces la anciana le dijo: «Nunca lograrás cruzar el campo de batalla. Morirás en medio de las balas. Para ello necesitas ser más rápido que nadie. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para lograrlo?». Crane respondió: «Daría mi alma a cambio de lograr ir y volver para quedarme para siempre en Sleepy Hollow». La anciana sonrió. Le dijo: «Muy bien. Toma entonces ese caballo negro que está amarrado junto a ese árbol. Y recuerda, debes devolvérmelo ese caballo, porque su dueño
no te lo dará sin recibir nada a cambio. Crane se subió al caballo. Era enorme y fuerte, con unos ojos rojos que le recordaban el fuego de la noche donde pasó la cabaña. Esa noche, Crane pudo ir y volver. Cuando regresaba, observó que solamente le hacía falta cruzar el puente de Sleepy Hollow y podría llegar a la casa de su amada. Pero mientras intentó cruzar el río, ocultos en la oscuridad, el granjero y otros señores dispararon un cañón contra Crane. El disparo no lo derribó del caballo, pero la bala de cañón le arrancó la cabeza, haciéndole pedazos el cráneo en un instante. Su muerte fue tan rápida que el cuerpo de Crane llegó encima del caballo hasta la puerta de la casa del granjero, donde finalmente cayó, salpicando de sangre al caballo. El granjero sabía que lo podían culpar si alguien notaba sospechoso, así que decidió culpar al caballo, diciendo que el animal se había espantado por el ruido de un cañonazo, se había levantado y aplastó la cabeza de Crane con sus patas. Así que ese animal tan malo no merecía vivir. Sujetaron al caballo y lo mataron. Lo hicieron picadillo y le dieron su carne de comer a los perros. Como Crane no tenía familia, nadie quería pagar para enterrarlo. Así que buscaron la caja de madera más corriente y fea que hallaron y metieron el cuerpo y lo sepultaron. Los jóvenes del pueblo, borrachos, fueron a su tumba, se orinaron encima y a uno le pareció chistoso colocar una calabaza encima diciendo que esa era su cabeza perdida, y después la pisaron para despedazarla también. Pasaron muchas noches y todo seguía en calma en Sleepy Hollow, hasta que en una noche comenzaron a escuchar que un caballo cabalgaba por las calles del pueblo, y cuando se asomaban, al principio nadie podía verlo, solo se escuchaban las herraduras sonar por las calles. Poco a poco, el sonido se hacía más y más intenso, y la temperatura comenzó a bajar rápidamente, tanto las ventanas que se empañaban por el frío. De pronto, un fuerte rinchido se escuchó en el puente, y ese sonido del caballo corriendo se hizo más y más intenso. El granjero se asomó por la ventana, pero no podía ver nada. Decidió entonces, por el miedo, poner trancas en puertas y ventanas. Tomó su rifle mientras alumbraba con la luz de una vela, tratando de ver en esa densa oscuridad. Cada vez hacía más frío y una densa neblina no dejaba ver más allá de medio metro. Fue entonces cuando comenzó un profundo silencio y no se podía escuchar un solo ruido, como si no hubiera un solo ser vivo en kilómetros de distancia. Cuando de repente un fuerte viento rompió las ventanas de la casa, dejando al granjero en la oscuridad total. El viento apagó todas las velas de la casa y no se podía ver absolutamente nada. Él sujetó su arma, la cargó y apuntó hacia la puerta. Fue entonces cuando un enorme caballo negro rompió la puerta de una patada, dejándole la puerta encima. Y después el caballo entró y dio un salto sobre la puerta. El sonido de sus costillas y piernas quebrándose fue lo único que el granjero podía escuchar en medio de sus gritos de intenso dolor. El caballo se quitó de encima, y entonces el granjero, llorando por el dolor, pedía ayuda cuando de pronto notó que una extraña silueta estaba en la puerta y vio que esa silueta tenía una forma humana. Así que se alegró por un instante pensando que algún vecino había corrido en su ayuda, pero su sonrisa se desvaneció cuando la neblina se abrió y la luz de la luna le reveló la silueta en su entrada. Se trataba de un cuerpo que caminaba sin cabeza y traía un hacha entre las manos, lleno de terror. El granjero gritó pidiendo ayuda, pero fue en vano. Este cuerpo sin cabeza lo tomó por los cabellos, quitó la puerta que estaba sobre él y entonces, de un solo golpe, le cortó la cabeza. A la mañana siguiente, el pueblo quedó horrorizado cuando hallaron el cuerpo del granjero destrozado, mientras que sus perros se lo comían. Pero por más que buscaron, nunca pudieron hallar su cabeza. Desde entonces, cada año en la luna llena de octubre,
Un jinete sin cabeza cabalga un caballo negro, rondando las calles de Sleepy Hollow, buscando venganza de aquellos que se burlaron de él. Fin. Bueno, esta es la historia del cuento del jinete sin cabeza. Espero que les haya gustado. Es una adaptación que hice de la obra de Washington Irving. Obviamente pueden leer ustedes la obra original. Y les agradezco. Espero que les haya sido interesante, que les haya gustado. En particular, a mí me gustan todas las historias en general me gustan. Y también aquí es creo que un gran clásico esta historia con respecto del jinete sin cabeza. Es una historia que la hemos visto en animaciones, caricaturas, representaciones, películas de terror, etcétera, ¿no? Se me vienen como algunas películas en particular donde aparece esta historia representada de diferentes formas, con distintos giros, etcétera. Pero al final, si nos damos cuenta analizando esta obra de Washington Irving, digo, hemos visto muchas adaptaciones diferentes, como que con otros giros y enfoques, pero en esta versión nos habla más de lo que escribió el autor, hay como muchos temas, ¿no? El primero es con el tema de, como siempre, las clases sociales, ¿no? Hay personas que pareciera que tienen mala suerte. En este caso, Ichabod Crane, pues desgraciadamente no tuvo la dicha de tener una familia desde el principio, entonces tuvo que ser adoptado y no es que eso esté mal, sino que las personas que lo adoptaron tampoco lo querían realmente porque se burlaban de él por su apariencia. Y bueno, él fue una persona que a pesar de la adversidad quiso salir adelante y pensó que en algún punto el ser una buena persona, el ser correcto, el tratar de ayudar a las infancias iba a hacer que se volviera respetado, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no respetaría a un maestro, ¿no? En este caso, Ichabod Crane. Y no, porque desgraciadamente en la profesión para las personas que se dedican a ser docentes y que de verdad les gusta hacer eso, el- es una profesión incómoda muchas veces para las personas con poder. Combatir la ignorancia es el trabajo más peligroso que pueda haber, porque recuerden que el poder es una ilusión. Entonces, cuando las personas dejan de ser ignorantes, dejan de creer en ese poder que tienen algunos sobre ellos y entonces eso se vuelve una amenaza. Y eso mismo le estaba pasando a Ichabod Crane. Él creyó que se iba a ganar ese respeto, pero al final no se estaba dando cuenta que su misma labor era incómoda para otros, ¿no? Tanto así que desgraciadamente las personas luego tienden a ser muy crueles y abusivas. Y en este caso Ichabod estaba él como muy aferrado a querer estar en un pueblo en el que nadie lo apreciaba. Nadie lo apreciaba. Nadie lo apreció, ni la muchacha, ni los otros chicos, ni las gente de Sleepy Hollow. Entonces realmente eh, Ichabod Crane, la única persona que era cercana a él, podríamos haber dicho que fue la anciana que conoció, ¿no? Por fuera. Una anciana de la que en la historia no nos dice mucho, pero que inclusive también podría revelarnos que es alguien que vive aislada de todos los demás, separada, apartada de la sociedad, y él de todos modos quería hacer bien las cosas. Y cuando dices quiero no irme nunca de Sleepy Hollow, pues debes tener muy, muy cuidado. O sea, siempre hay un dicho que dice cuidado con lo que deseas. Y en ese caso le pasó a Ichabod Crane, ¿no? Desgraciadamente la gente no lo valoraba lo suficiente y pues le pasó lo que le pasó, ¿no? Tristemente, eh, yo creo que en ese instante, imagínense ser Ichabod de voy a hacerlo, voy a lograrlo de la carta. Yo creo que ya finalmente me aceptaron. No se da cuenta que nadie lo ha aceptado. Y lo matan, le quitan la cabeza, que ya era suficiente, ¿no? Pero no, pues, oye, ¿qué tal? ¿Y me echan la culpa?
Mejor vamos a inventarnos una historia. Entonces se inventan toda una historia donde le echan la culpa al caballo, donde, momento, no se preocupen, ya hicimos justicia porque ya condenamos a ese malvado caballo. Hasta el caballo pagó. Pero lo que esta gente nunca contó fue que, pues, lo que hace se paga, ¿no? Y al final ellos crearon a un monstruo con sus mismas maldad. Entonces muchas veces eso pasa. La sociedad es muy mala y crea los monstruos que luego se aterra de ellos, pero ellos mismos los crearon desde un principio. Y bueno, así hay muchas historias que podríamos estar platicando, pero eso será para otra ocasión. Espero que esta historia te haya gustado, que este cuento haya sido de tu agrado. Cuéntame en los comentarios qué te pareció todo. Espero que también este giro de, de ambientación te haya agradado un poco más. Y bueno, pues porque recuerda que pues, yo soy Tavo X. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran episodio. Porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!